Buenas tardes, a continuación voy a explicar el CAE y trataremos de llenar también el COA y el CAO. A ver, veamos esto. Tenemos la tasa libre de riesgo, que ya saben que es el riesgo mínimo que se le exige a un negocio. Si le agregamos el riesgo operativo, ¿sí? Más la deuda, tenemos el CAE, porque el CAE es el riesgo de negocio, pero que también incluye el beta apalancado, como ustedes pueden observar, que es un negocio con deuda, ¿sí? Sin embargo, hay un riesgo de negocio propio de sí mismo sin deuda. A este riesgo de negocio sin deuda se le llama costo de capital económico, que es cuánto te rinde un negocio por sí mismo sin necesidad de usar deuda, ¿sí? Y como ya les expliqué en la clase, si un negocio no te da por sí solo sin necesidad de usar deuda, entonces no es un negocio rentable, ¿sí? Y no deberían invertir en él. Sin embargo, cuando es un negocio ya con deuda, pues está representado por el CAE. Entonces finalmente terminamos teniendo el COA, que es la tasa de un negocio, lo que se exige a un negocio sin deuda, y el CAE, que es la tasa que se le exige a un negocio pero con deuda. Y ambas son exigidas por el inversionista, ¿sí? Entonces vamos a calcular primero el CAE. El CAE necesita la tasa libre de riesgo, que es algo que ya hemos calculado líneas aquí. Hay beta apalancado, que es algo que lo calculamos aquí. También el riesgo de mercado, que es algo que calculamos aquí. Y el riesgo país, que es algo que calculamos en esta hoja. Entonces solo estoy trayendo los datos. Y ahora aplico la fórmula. La fórmula dice que es tasa libre de riesgo más el beta E, que es el apalancado, que es 0,86, por el RM, que es 13,49, menos otra vez la tasa libre de riesgo. Y a esto todo le sumamos el riesgo país, que es 1,02. Entonces tenemos que es 12,84% el CAE. Ahí está. Listo. 12,84. Bueno, aquí como que se distorsionó. Ya está. Los decimales. Entonces, ¿qué es este CAE? Básicamente es lo que exige el inversionista para un negocio con deuda. ¿Sí? Con deuda. Perfecto. Ahora, necesito saber también cuánto se puede exigir a un negocio sin la deuda. O sea, para saber si un negocio es rentable sin la deuda. La necesitamos, de todas maneras. ¿Por qué lo necesitamos? Porque el flujo económico que tenemos aquí abajo, este de aquí, es el flujo propio del negocio sin nada de deuda, porque miren que la deuda está aquí abajo. Por lo tanto, si esto no tiene nada de deuda, tiene que ser llevado a una tasa de una tasa que represente un negocio sin deuda. En cambio, el flujo financiero sí está llevado a una tasa de un negocio con deuda. Perfecto. Entonces, bajo ese criterio y ese concepto, tratamos de determinar el COA. Para el COA se determina de la misma forma. Solo la diferencia es que aquí es beta apalancado y aquí tiene que ser un beta desapalancado. ¿Por qué? Porque el beta apalancado es el riesgo de un negocio con deuda. Entonces no podemos tomar esto, porque por lo mismo que estoy diciendo que es de un negocio con deuda. Tenemos que desapalancarlo. Desapalancar significa quitar justo la variable deuda para saber cuánto es el riesgo de un negocio, pero sin el factor de la deuda. Entonces aquí está la fórmula. Aplicamos la fórmula, que es 0,86 entre 1 más, abrimos de nuevo, 1 menos la tasa de impuestos. La tasa de impuestos promedio es esta que está aquí, que está en impuesto. ¿Sí? La hemos calculado aquí, es 14,9. ¿Correcto? 14,9. Cerramos y ahora le multiplicamos por D sobre C. ¿Sí? ¿Dónde está D sobre C? A ver. D sobre C es la que está acá arriba. Ya. No lo hemos calculado, pero lo voy a señalar. ¿Ya? Ahora cerramos. Y ya está el cálculo. Ok. Todavía no lo tomemos como calculado porque hay que calcular cuánto es D sobre C. A ver, D sobre C. Para calcular D sobre C, primero tenemos que hallar la deuda, el capital y los porcentajes. A ver, ¿cuánto es la deuda? La deuda es lo que pedí de préstamo. Vamos al flujo de proyecto y calculamos aquí. Aquí lo tenemos. El cronograma de pagos del hotel es de 70.000. Ahí está. Listo. Listo, 70.000. Aunque
creo que no era 70.000, era si más no recuerdo, 56.640. Lo voy a modificar. Listo. 50.640. Ok, listo. Ahora el porcentaje de deuda. Para hallar esto todavía primero hallamos el capital. El capital es, a ver, si tomé de deuda esa cantidad de dinero, el capital que estoy poniendo es este que está aquí, 37.760. ¿Por qué? Porque tanto la deuda como el capital suman los 94.400, que es la inversión con IGB. O sea, los 80.000 está sin IGB, lo multiplicamos por 1.18 y esa es la inversión con IGB, que sale 94.400. Listo. Entonces, esto es, le voy a poner negativo para que no salga en negativo. Ahí está. Y ahora sí, el total del proyecto sería la suma de estos dos, ¿no? Que es 94.400, ¿sí? Ahora, el porcentaje de deuda. Lo divido 56.640 entre el total que representa el proyecto. Y eso me da el 60%. Y el porcentaje que representa el capital será la división también entre el total, 40%. Listo, entonces el proyecto total es el 100%. Entonces, deuda sobre capital, simplemente dividimos 56.640 entre 37.760. Entonces, claramente se ve que tenemos más deuda que capital, ¿correcto? Por lo tanto, deuda sobre capital es un valor mayor a 1, 1.5. Entonces, aquí ya tenemos el verdadero BOA, que es 0.38. O sea, este es el beta desapalancado. El beta apalancado era 0.86 y este mismo negocio, pero sin deuda, es de 0.38. Ahora calculamos el COA. El COA es tasa libre de riesgo más, ahora en vez del beta E sería el beta OA por RM menos RF más el riesgo país. Listo. Entonces el COA ahorita es 7.09. Entonces lo voy a poner aquí. 7.09. Listo. Ahí está, 7.09. Y esto, bueno, los decimales se han desacomodado, pero no hay problema. Ahí está. Perfecto. Entonces, ya tenemos todo lleno. Como ustedes pueden observar, el COA es la tasa de un negocio sin deuda. Esa es cuánto vamos a medir, cuánto rinde un negocio sin la deuda en sí, para saber si es rentable. Ya cuando le metemos deuda, pues ya tenemos que calcularlo con el rendimiento del inversionista. Y aquí está el costo de la deuda. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener un promedio de esto? Que no es esto, sino es un promedio que involucre deuda con rendimiento del inversionista. Para eso nos dan el modelo KPM, aparte de darnos estas fórmulas, nos da el famoso WACC CPPC, o también se le llama KO, que es el promedio justamente del KE con el KDE por 1 menos T, y involucra el porcentaje del capital, la proporción del capital y la proporción de deuda. O sea, depende de todo esto para poder calcularse. Entonces vamos a calcularlo, ¿sí? Teniendo en mente esto, vamos a calcularlo. A ver, sería el porcentaje de capital, que es esto, por el KE, que es esto, más el porcentaje de deuda, que es este, por KD por 1 menos T. Ya está calculado aquí 5.1 directo. Entonces el KO sale 8.19. Y está bien, porque el KO aquí es mayor al COA, porque tiene deuda. Y está entre estos valores de 5.12884. ¿Sí? Bueno, estos son los nombres que tiene el KO. Lo voy a dejar ahí en blanco. Listo, entonces prácticamente ya tenemos todos los valores. ¿Sí? Vuelvo a repetir. COA, la tasa a la cual debemos llevar todos los flujos de un negocio, pero sin el efecto de la deuda, ¿sí? Esto nos va a ayudar a medir cuánto necesita rendir el negocio por sí mismo. El KE es el rendimiento del inversionista, pero que tiene cierto efecto de la deuda. Y el KO, nuevamente aquí el KO es precisamente la tasa promedio que involucra tanto inversionista como deuda, a la cual se debe exigir el negocio cuando tienes justamente este elemento de la deuda. Entonces, al final el flujo económico lo vamos a llevar al COA y el flujo financiero al WACC. ¿Está bien? Porque este es el que involucra la deuda. Ok, hasta aquí llegó el video, muchas gracias. Más adelante veremos ahora sí cómo llevar los flujos a estos valores y los indicadores. Hasta luego.